viaje con el que queremos nombrar nuestra menopausia, este viaje iniciático de transformación hacia otro ser, otra manera de estar en el mundo, eh, tiene que ver con lo que llamamos la fase de aislamiento. Para mí, creo que esta fase tiene muchísimo que ver con, o para mí fue, por lo menos, ¿no? Lo que voy a hablar de mi experiencia, porque no puedo explicar las cosas más allá de mi experiencia. Eh, para mí fue aprender a estar sola, fue aprender a no vivir la soledad como algo malo, mm, asustada o, bueno, no sé, todo este tipo de cosas que tenemos a veces asociadas con el hecho de estar solas, ¿no? Para mí fue un gran shock. Yo soy una mujer muy social, una mujer siempre muy colectiva, siempre muy hacia afuera. Y los primeros atisbos que me decían que todo mi ser me estaba pidiendo estar sola, y como yo de alguna manera me resistía, me puso ahí por las situaciones que se fueron dando en mi vida, me puso en la situación de tener que estar sola. Para mí tengo que decir que fue, sobre todo el primer año, un viaje gordo porque de primeras nunca había estado yo sola, o sea, en relación, por ejemplo, con parejas, era la primera vez que estaba realmente sola. Había tenido 5 parejas así principales durante mi vida, y de una a otra habían pasado, bueno, como mucho 7 meses, pero no había tenido decir, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo en soledad? O sea, en soledad en el sentido de por mí sola, ¿no? Completa. Entonces, para mí fue duro, y sé que compartiendo esto con otras mujeres, esto ha pasado también a algunas de otras maneras, no tanto en relación con las parejas, pero sí con el de repente vivirse en soledad, ¿no? El tener como que, o el sentir que ya las cosas que antes nos gustaban ya no nos interesan, pero tampoco tenemos claro qué es lo que nos interesa, hay un momento ahí de vacío que a veces asusta. Y claro, hay muchas veces esa fase de aislamiento puede ser considerada como una especie de depresión. Y de hecho, la mayoría de las mujeres que van a consultar esto a la seguridad social, lo que reciben a cambio son antidepresivos o ansiolíticos. Hay un montón, gran, las grandes consumidoras de antidepresivos y ansiolíticos somos las mujeres maduras, ¿no? Las mujeres en premenopausia o menopausia son tratadas con todo tipo de pastillas de colores. Entonces, como vimos en la primera sesión con una de las mujeres, creo que era Anel, que comentó esto, el consumo, yo no digo que no haga falta, yo no me meto ahí, ¿vale? Creo que en algunos casos quizá durante un tiempo hace falta una pequeña ayuda, en otras veces quizá el simple hecho de saber todo lo que estamos nombrando ahora nos ayuda a estar más seguras, más tranquilas, y quizá con la ayuda de algunas plantas podemos subir un poquito a veces esa alegría o esa cosa que nos falta, ¿no? Pero claro, el uso de estas pastillas traen, por ejemplo, en muchas de nosotras una falta de líbido muy alta, y sequedades de las mucosas blandas, tanto en vagina como también en boca, ¿no? Entonces, bueno, es importante saberlo, es importante de primera saber eso, que a muchas nos pasa esto. Nos sentimos de repente como en una especie de lugar que no nos reconocemos, y que tenemos que ir, bueno, pues como ahondando, ¿no? De otras maneras, ¿no?
Eh, a mí me gustó el momento este en que sentí como que estaba rozando la depresión. Eh, Alguien me dijo que quizá lo que estaba yo teniendo era una huelga social y me gustó mucho. Me gustó mucho esa apreciación, ¿no? Me gustó mucho como porque de repente dije, pues sí, es cierto, estoy teniendo una huelga social, o sea, realmente las cosas que antes me interesaban ya no me interesan, ¿no? Y necesito como, de alguna manera, pues encontrar cuáles son las cosas que yo quiero hacer, ¿no? También hay una, una parte que tiene que ver como también con que llegamos, como decíamos, ¿no? Es un momento en que empezamos a tener más conciencia de nuestra salud, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de la salud como algo más grande, como lo nombramos, ¿no?, en la primera sesión, que no es solo la falta de enfermedad y la salud física, sino también la salud relacional, la salud emocional, eh, nos encontramos con un montón de cositas a las que podemos empezar a mirar con más atención, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿No? Eh, y hay también una parte que creo que tiene que ver con esta vida que vivimos las mujeres, la mayoría de las mujeres que llegamos a los 40, que hemos vivido, ¿no?, que son vidas muy ajetreadas, que tienen que ver con un sistema que desde hace unos 40, 50 años nos ha vendido la película de que ser profesionales, tener trabajos fuera, etcétera, etcétera, era importante, y por lo cual hemos quizá retrasar nuestras maternidades o no, pero lo que hemos hecho es acumular más cuidados, o sea, y más trabajo, ¿no? Acumular más que ganar. En el fondo, hemos, esa sensación tengo, ¿no? Y estaba releyendo ahora un libro de Nuria Varela, de una pensadora feminista que tiene un libro que se llama Cansadas, ¿no?, que justo escribió además en esa época, en sus 40 y tantos, 50, ¿no?, que habla de eso, del cansancio de la mujer madura, porque de repente nos sentimos realmente hasta un poco, vamos a decir, engañadas, ¿no? Porque nos vendieron algo que realmente no ha sido, o sea, no hemos ganado demasiado en derechos, no hemos ganado demasiado en comodidades, sino hemos ganado en necesidad de abarcar todavía más. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a nuestros 40 y tantos, muchas agotadas, agotadas. Y hay un tiempo en que lo que realmente nos pide el cuerpo es no hacer nada, no hacer nada. Y ese nada, me gusta mucho una frase de una película que veía con mis hijos cuando era pequeño, de Willy the Pooh, ¿no?, que uno de los personajes le pregunta al otro, ¿qué estás haciendo? Y el otro le contesta, nada. Bueno, eso es lo que dicen los adultos cuando estoy aquí subido a un árbol simplemente mirando, ¿no? El nada, parece que hacer nada, o sea, entregarnos a la contemplación, entregarnos al descanso, entregarnos a las lecturas que nos gustan, a las artes que nos gustan, a, no sé, a escuchar una música, todo eso es improductivo y entonces, queramos que no, nuestra mente está muy embuida en esta sociedad tan rápida y tan masculinizada, en el sentido de masculino como el productivo, ¿no?, el hacer, el movimiento y tal, que cuando de repente conectamos con lo que realmente es la parte femenina del ser humano, que es esa necesidad de introspección, de, sí, de entregarse a las artes, a lo que es bello para nosotras, ¿no? Eh, Parece que estamos perdiendo el tiempo. Y aquí es donde yo digo, mujeres, os animo plenamente a perder ese tiempo, o sea, a daros, al revés, quiero decir, ¿no? Pero a daros esos tiempos femeninos, que ya hablaremos de lo que yo considero femenino y masculino, que no tiene nada que ver con ser mujer u hombre, ¿no?
eh, porque son necesarios para la vida en general, pues no solo para nosotras, sino para nuestras criaturas, para nuestras parejas, entender que esto que bueno, nos está regalando de alguna manera el coronavirus ahora mismo, ¿no? Es un tiempo femenino, es un tiempo de inacción, de introspección, que nos puede dar muchísimo, que nos puede hacer muchísimo, muchísimo bien, ¿no? Y es el tiempo del preclimaterio, cuando ese preclimaterio es bien vivido, cuando no nos resistimos a lo que los reajustes hormonales están trayendo, porque los reajustes hormonales lo que están trayendo es esto, es como un equilibrio, las hormonas del cuidado, los estrógenos, la progesterona, todas estas hormonas están descendiendo su nivel y se están como equilibrando, haciendo que nuestros cuerpos sean, más que nuestros cuerpos, nuestro tipo de pensamiento empiece a ser más egoísta, entre comillas, en el buen sentido del egoísmo. Es decir, que uno empieza a pensar en el autocuidado, ¿vale? Pensar que la transformación que estamos viviendo es desde el rol de la menstruante, que la menstruante es el rol en el sagrado femenino que se llama de la madre, que a mí no me gusta mucho, ¿no? Decir la madre, porque parece que pensamos enseguida en madres biológicas, ¿no? Pero es como la figura de la cuidadora, ¿vale? Es la figura de la cuidadora y la cuidadora sobre todo hacia lo externo, ¿no? Entonces, esos primeros tránsitos que estamos teniendo en el preclimaterio nos están llevando hacia una mujer que ya no necesita tanto cuidar a los demás, no de la forma que lo hemos hecho por lo menos, ¿no? Sino tenerse más en cuenta a ella misma y conectar con lo propio. Y esta es la real invitación que hace el preclimaterio, ¿no? Como empezar a conectar con lo que nos es propio. Esto no significa que tengamos que soltarlo todo, que dejarlo todo, ¿sí? Pero sí como empezar a equilibrar, nos va a pedir equilibrar mucho más, ¿no? La balanza entre lo que damos hacia el exterior y lo que nos damos a nosotras mismas. Y lo bonito es que quizá esto nos lo podíamos plantear cuando teníamos 30 años, pero hormonalmente estamos en otro lugar. Entonces, tenemos las hormonas a nuestro favor ahora mismo. Esto es lo bueno, ¿no? Tenemos las hormonas a nuestro favor. Y resistirse a ello, que yo os lo digo por experiencia, resistirse a querer vivir, a vivir esto, ¿no? Que está ocurriendo, causa muchos estragos porque es como algo que se va ahí. Os voy a compartir, a ver si puedo compartir aquí. No sé si puedo. Ah, no, porque no puedo cambiar la pantalla. Lo tengo que hacer antes, chicas. Esperad un momentito. Ok, sería esto. Es un texto de Jen Shinoda. Jen Shinoda es una psicóloga junguiana que, bueno, a mí me gusta mucho, en un libro que tiene que se llama Las diosas de la mujer madura, que ella habla de los arquetipos femeninos de la mujer, para la mujer madura, donde nos podemos mirar y espejar. Dice esto, ¿no? Hacer balance es crucial si somos personas que deciden por sí mismas a sabiendas que la elección afectará la calidad y el significado de esta etapa de nuestras vidas. Quizás sea la última oportunidad que se nos brinda de enfrentarnos a la verdad y reconocer que hemos estado negando una adicción que ha perjudicado nuestra salud, o bien que nos haya llegado la hora de afrontar que nuestra relación es dañina y no funciona. La mujer madura que sigue esgrimiendo fantasías en lugar de hacer algo por y para sí misma, mientras todavía se siente capacitada, se encuentra en un estado de negación
que no puede permitirse de ningún modo. A mí leer esto hace unos años fue como, ¡Kunga! Vale, es cierto, ¿no? Es cierto que, queramos que no, estamos llegando a la tercera etapa, nos estamos haciendo viejas, estamos cada vez más cerca, irremisiblemente, cada vez más cerca de nuestra muerte. Eso no significa que esté muy cerquita, no puede estar muy lejos, pero sí que de alguna manera es como, ok, ¿y ahora que te queda este tiempo, qué vas a hacer con él? ¿No? Todas estas cosas que tú realmente de alguna manera ya sabes dentro de ti, ¿les vas a hacer caso o vas a seguir poniendo velos? ¿No? Esto es las grandes verdades que nos trae eh, el preclimaterio. Esto es lo que yo vi, ¿no? Yo vi y sigo viendo con muchas mujeres que acompaño. Entonces, yo en mi caso, cuando entré en esa fase, mm, a mí me dio mucho por el feminismo. Fue justo el principio de toda esta ola, todavía no se hablaba mucho, demasiado de feminismo y tal, así como hace 7, 8 años, pero bueno, se empezaba ahí y yo hice un taller, una formación de 9 meses con 2 mujeres, una mujer que trabajaba desde la biodanza y la otra mujer era teórica feminista, y cada una nos trajo ahí lo que ellas llamaban el sentido libre de lo femenino. Entonces, a través de Nieves Muriel, de esta teórica feminista, ella nos dio como la apertura hacia muchas autoras y tal. Entonces yo empecé a, a leer a mujeres feministas y para mí fue de repente encontrarme con muchos ajás, muchas revelaciones, algunas que ya sabía, otras que de repente empecé a sentir que lo que yo pensaba que era mío propio era realmente algo que pertenecía a la mujer en un colectivo más grande. A la vez éramos muy dispares y muy distintas. Eh, Cosas que se nombraban que para mí eran como verdades de sentido común, que de repente me di cuenta de que no eran de sentido común, sino eran realmente más desde una manera de pensar, que no era la manera del sistema patriarcal realmente, ¿no? Para mí fue realmente una gran apertura y una de las cosas que me encontré dentro del feminismo es la autonomía, el concepto de autonomía. Os voy a mandar por el WhatsApp un PDF de una mujer que se llama Marcela Lagarde, en el que podéis leer sobre lo que es el concepto de autonomía desde el feminismo, ¿no? A mí lo que me pasó es que cuando empecé a leer todo esto, yo soy, sobre todo profesionalmente, investigadora y maestra de conciencia corporal y del cuerpo, y me llamó mucho la atención que realmente lo que se nombraba desde un concepto más teórico y tal, tenía mucho que ver con lo que significa la autonomía, el desarrollo del ser humano en los primeros años de su vida, que también se llama autonomía. O sea, el desarrollo que tenemos desde los 0 hasta los 7 años, ¿no? Y más todavía desde los 0 hasta los 2 años, cuando empezamos a andar, eh, tiene mucho que ver con lo que también recoge el feminismo. Y entonces yo es cuando empecé a decir, vale, entonces, ¿qué puedo aportar yo, ¿no? Para dar autonomía a las mujeres y para dármela a mí? Es trabajar desde el cuerpo y recuperar toda la autonomía que podamos recuperar a través del cuerpo, de lo físico, no solo desde lo mental. No sé si me estáis siguiendo, sí, espero que sí, un poco en lo que digo, ¿no? Entonces, curiosos, os nombro lo que son los, lo que se llama los organizadores del desarrollo, que son los que hacen, que crean la autonomía de un ser humano en sus primeros años de vida. Son el vínculo de apego,
la calidad del vínculo de apego que hayamos tenido, el cuerpo a cuerpo con las primeras personas adultas que nos acogen y que nos dan el calor, el contacto, la ternura, el alimento, por supuesto, todo ese tipo de necesidades auténticas que tenemos los seres humanos para poder llegar a este mundo desde este lugar tan vulnerable que llegamos, porque cuando somos bebés somos lo más vulnerables, ¿no? Otra cosa que aparece durante el preclimaterio, creo yo, en muchas mujeres que hemos sido muy fuertes y muy combativas y muy venga para adelante, es la vulnerabilidad, la sensación de que realmente somos muy frágiles y muy vulnerables, ¿no? Esto es algo que también recuperamos, que hemos perdido durante quizá mucho tiempo y que vuelve a aparecer, ¿no? El sentido de la vulnerabilidad. Otro organizador del desarrollo de la autonomía es la comunicación. Y la comunicación verbal, pero también la comunicación a través de las miradas, a través del olfato, del tacto, todo eso es qué tipo de comunicación hayamos recibido va a hacer de nosotras un ser humano más autónomo o más dependiente, ¿no? Dependiente, ¿no? Bueno, dependientes somos todas, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre lo que es ser codependiente, que sería tener necesidad acuciante siempre de tal, o interdependiente, que a veces dependo y a veces dependen de mí, ¿no? Hay como un vaivén ahí en dependencia, que es lo que es el ser humano. La familia humana somos interdependientes, no somos animales solitarios, ¿no? Entonces, el tipo de comunicación, el lenguaje que hayamos recibido también va a hacer ahí de nosotras un tipo de personas autónomas o no, ¿no? Estaba revisando también a William Reich, es ese famoso discípulo de Freud que se fue por otro camino y que trabajó mucho más sobre lo físico y las corazas musculares, las corazas, ¿no?, emocionales y musculares que que se crean en el cuerpo para defenderse. Y decía que una de las primeras corazas son los ojos, y es como una de las primeras contactos que tenemos los seres humanos con el otro es a través de los ojos, y según el tipo de mirada que recibamos, si es de cariño o es de atemorizante o es de enfado o tal, es como que nos hacemos de alguna manera un esquema, ¿no?, de cómo es la vida, ¿vale? Desde muy temprano, desde muy, muy temprano. El tercer organizador del desarrollo de la autonomía es la exploración, la libre exploración. O sea, un bebé cuanto más pueda explorar por sí mismo, descubrir el mundo a través de su interacción, según vaya creciendo, según vaya pudiendo, ¿no? Al principio sí es la vista, luego es poder alcanzar, es poder rodar, es poder gatear, es poder empezar a ponerse en pie, es poder empezar a caminar, es poder empezar a correr libremente sin que se interactúe demasiado, ¿no? Se frene o se domine, se domestique esa libre exploración. La mayoría, ahora estamos ya entendiendo mucho más todo esto, ¿no? Pero la mayoría de nosotras hemos recibido muchos noes, ¿no? Y es inconsciente, o sea, yo no estoy culpando a nadie ni nada, yo ya he pasado esa fase y sé que todas las madres y todas las figuras de apego han hecho lo que han podido, realmente han hecho lo que han podido con las herramientas que tuvieron en su momento, ¿no? Sin más. Entonces, pero sí que esa exploración, ese poder explorar por una misma en la temprana edad, crea también más autonomía, en el sentido de poder. Autonomía en su raíz, la palabra autonomía es la cualidad de poner tus propias leyes.
Eso sería la etimología de la palabra. O sea, uno se hace autónomo cuando puede ya poner sus propias leyes, que muchas veces la autonomía no es algo individual, es algo que se construye en sociedad, ¿vale? Pero claro, hay veces que la autonomía de nuestra sociedad o el concepto de autonomía que tiene esta sociedad, pues no siempre tiene que ver con el que nosotras vamos viendo poco a poco que queremos, ¿no? Hay que revisarlo. El cuarto organizador es la seguridad postural. La seguridad postural, la postura, o sea, la postura podría ser, entendemos como postura como lo que es el conjunto, ¿no?, de gestos y de movimientos que vamos adquiriendo para estar, ¿no? Desde estar sentadas, estar caminando, correr, coger, lo que queramos, ¿no? La postura es todo eso, no es simplemente una postura estática, ¿no? Es el conjunto de nuestros movimientos, ¿no? Lo que nosotras adquirimos. Entonces, esa seguridad postural también, que tiene mucho que ver con la exploración, si la exploración ha sido libre, es curioso, pero cuanto más libre es la exploración, mejor es la seguridad postural normalmente. Cuanta más intervención hay en la exploración, peor es la postura, peor va siendo la postura. Cuanto más es manejado una criatura, ¿vale? Para que se siente antes de tiempo o se ponga de pie antes de tiempo, menos seguridad postural tiene, ¿vale? Cuando forzamos las cosas. Y la quinta cosa es el orden simbólico. El orden simbólico es todas estas creencias, sean espirituales o religiosas o creencias que tienen que ver con la familia, ¿no? Todo el orden simbólico que nuestra familia nos aporta también organiza nuestra autonomía, ¿no? Entonces, eso es un gran lugar, porque el orden simbólico es lo que más inconsciente, más, o sea, si entendemos, pues todas seguramente habéis visto, ¿no?, esta idea de la punta del iceberg, ¿no? El iceberg sería la conciencia, o sea, lo que nosotros, la conciencia, entiende la conciencia como de lo que nos damos cuenta, ¿no? De lo que somos capaces de darnos cuenta, con todo lo que está debajo del mar, el gran roca de iceberg ahí, ¿no?, que es nuestro inconsciente, que no vemos, que no nos damos cuenta, pero que está ahí y está tomando muchas decisiones por nosotras, aunque nosotras no lo sepamos, no nos demos, ¿no? Y eso, ahí vamos a hablar también bastante, ¿no?, del orden simbólico, porque hay mucho que decir. Claro, nosotras nos movemos en un orden simbólico, la mayoría de nosotras, desde un orden simbólico judeocristiano, lo queramos o no, eh, está ahí, está ahí. Entonces, todo lo que tiene que ver con el pecado, con la culpa, pues, yo qué sé, con el castigo, con todo eso está ahí. Y en el cuerpo de la mujer todavía más, porque otra de las cosas que es súper importante a la hora de hablar de la autonomía también hay una cuestión de género detrás. No es igual la autonomía, o sea, cómo se desarrolla la autonomía en una niña que en un niño. Y eso lo hacemos, lo seguimos haciendo, pese a que hayamos aprendido muchísimo y sepamos muchísimo, seguimos metiendo patas y eso, pero bueno, no pasa nada, o sea, somos tránsito, somos transición y vamos mejorando, ¿no? Pero seguimos queriendo, ¿no? Hay una antropóloga que hizo un trabajo de campo sobre esto, ¿no?, del género, de cómo bueno, ella lo que hizo fue salir a la calle con un bebé metido en un carrito,
de blanco, ¿no? Todo de blanco, todo el carrito blanco, todo el bebé vestido de blanco y tal, ¿no? Y entonces, bueno, hacía lo posible, bueno, salieron varias, ¿no? Porque fue un estudio de campo y tal. Entonces salieron varias con esos bebés por las calles, intentando interactuar, que interactuaran la gente en la calle con ese bebé, pues yendo de compras, tal, no sé qué, no sé cuántos, en los parques y demás. ¿Sabéis? Lo primero, cuando después de asomarse al carrito, se pregunta, ¿es niño o es niña? Es lo primero que queremos saber. ¿Por qué? Porque según es niño y niña, y eso se recoge en ese estudio, le vamos a hablar de forma distinta. Nuestro tono de voz va a ser distinto y nuestras intenciones, bendiciones hacia ese bebé va a ser distinto. Vamos a decir a una niña qué guapa, ¡ay, qué bonita, no sé qué tal, qué linda, qué buena parece y tal! Y si es niño, vamos a ver sus partes más fuertes, que fuertes, se le ve así, como tal, ¿no? O sea, sin querer lo hacemos y cambiamos. Fijaros, yo misma, ¿no? Aquí lo he hecho, o sea, qué niña tal, no sé quién, sea más suave, más dulce, y cuando hablas de un niño, pues, o sea, estoy exagerando para que lo veáis, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, está claro que nosotras nos hemos construido en un cuerpo que en un principio es neutro, pero que se va haciendo cada vez más. O sea, que se va adquiriendo ciertas cosas que pertenecen al género o que se supone que pertenecen al género de las mujeres. Es así, ¿no? Entonces, eso pues nos trae un montón de trabajo, porque como hablábamos el otro con Naira, ¿no? Y hablábamos del primer chakra, el primer chakra es el chakra que revisa nuestra infancia de primeras, que nos invita, que es el primer chakra que activamos, ¿vale? Para las que no están muy familiarizadas con esto de los chakras, yo voy a hablar más de centros energéticos y vamos a hablar de que en el cuerpo humano, bueno, el cuerpo humano, como todo en esta tierra, que está vivo, está compuesto de energía, ¿vale? Cuando hablamos de los cuatro elementos, hablamos, cuando hablamos de los cuatro elementos, hablamos de cuatro manifestaciones de energía, ¿vale? Hay, se habla de la energía tierra, la energía agua, la energía fuego y la energía aire. Son cuatro tipos de manifestaciones que combinan entre sí, que las cuatro existen siempre en cualquier ser vivo, ¿vale? Están siempre presentes, pero sí que es cierto que en algunas predomina más el fuego, en otras predomina más el agua, en otras predomina más la tierra, en otras predomina más, que se me ha olvidado, el aire, o también es cierto que puede cambiar, que cambia eso, que no siempre somos mujeres fuego, ¿no? Quizá según vamos cambiando ahora, transitando, ese fuego se va a ir calmando y se va a crear otra alquimia, ¿vale? Porque alquimia, esa famosa palabra, en el fondo lo que la alquimia es la, la intentar buscar el equilibrio más perfecto entre esos cuatro elementos, ¿vale? Eso sería. Y a través de la fusión de los distintos elementos, creamos otros elementos que se dicen superiores, porque los cuatro elementos son dentro de la columna energética, ¿no? Los centros energéticos, los cuatro elementos principales básicos están en los cuatro chakras que llamamos inferiores, que es el primero que sería ahí en el perineo, ¿vale? Que es la tierra. A esta altura está el agua, ¿vale? En el cuerpo de la mujer sería en el útero.
A esta altura está el fuego, el plexo solar, y a esta altura está el aire en el chakra, en el centro corazón, ¿no? El centro cordial también se le llama. Cuando esos 4 elementos están integrados e incorporados, en el buen sentido, encuerpados, conocidos y están trabajando el uno con el otro, vamos subiendo y vamos creando elementos nuevos que tienen que ver con los 3 chakras superiores que nombró Naira, el de la comunicación, donde trabajaríamos el sonido, o el éter también se dice, el tercer ojo donde trabajamos el pensamiento, ¿vale? Y el séptimo donde se trabaja la unidad, se dice, ¿no? El hecho de la unión universal, digamos, ¿no? Ahí. Entonces, vamos a empezar hoy por hablar de nuestro primer centro energético, que es la Tierra. Pero son las 6:05 ahora mismo, llevo casi una hora, bueno, 45, 50 minutos hablando. Vamos a parar un momentito, os voy a dar la palabra si queréis. He visto que hay algún, no sé si hay algún comentario. No. ¿Puedes repetir el nombre del discípulo de Freud que hablaba de corazas? Sí, eso es, William Reich. Muchas gracias por apoyar ahí las cosas. ¿Alguna quiere preguntar, decir, comentar? Sí, abrir vuestro micrófono. ¿Podéis abrir el micrófono? A ver. Dale, ahora puedes hablar, creo. Bueno, vale, habla tú. ¿Yo? Sí. Sí, vale. Sí, yo lo que quería decir es que durante toda mi vida siempre he sido una persona solitaria y en la década de los 30 sí que estaba muy preocupada por relacionarme con gente y demás. Yo ahora tengo 48 años. Entonces, es verdad que a partir de los 42 o así, yo decía, hoy qué raro, estoy sola y me apetece estar sola y no tengo esa preocupación por estar con gente. Y entonces me gustó mucho que lo dijeras el otro día porque sí que yo es como que me noto que es verdad que sí que me gusta relacionarme con gente, pero como muy, o sea, algo elegido por mí, ¿sabéis? No es como que, o sea, no tengo una necesidad imperiosa, sino que cada vez me gusta más estar sola y disfruto mucho de mi momento ¿no? Y eso. Que estoy de acuerdo en todo lo que decís de la etapa perimenopáusica y yo creo que estoy en ese punto también. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué no viene tu nombre ahí en tu...? Porque me llamo Susana, viene el nombre del el nombre que le he puesto al portátil, pues aparece su portátil, pero mi nombre es Susana. Sabes que en tu propio, si te pinchas ahí en tu propia cama, o sea, donde tu recuadro, hay 3 puntitos, creo que viene ahí, y ahí abres los 3 puntitos y viene a Ah, renombrar, sí. ¿vale? Vale, pues venga, es verdad. A ver, Contestándote un Susana. poquito, yo me llamó mucho la atención en Monachil cuando yo ya estaba, mis amigas de Monachil un poquito por detrás en edad, ¿no? Yo soy un poquito más mayor que ellas, ¿no? Y empecé a ver cómo, por ejemplo, se hizo un grupo de mujeres que pintaban juntas, ¿no? Que creo que, no sé si Katy está por ahí hoy. Pero me encantó porque de repente ese es un ejemplo, ¿no? De la soledad, o sea, de vivir la soledad y conectar con lo propio, que tampoco la soledad significa que estés todo el rato sola, pero sí que empieces a Ujú. buscar relaciones sociales que realmente te aportan, que quieres hacer. O sea, estamos cansadas de salir de cañas, ¿no? Estamos cansadas, Sí. la mayoría, de salir de cañas, de hablar
lo mismo todo el rato, de no sé qué, ¿no? Pero de repente encontrar un grupo de mujeres y de hombres, a veces, ¿no? Pero sí que hay más, Puede ser, ¿por qué no? Sí. pero hay más como relación con lo femenino, así, ¿no? Pues dicen, vamos Ujú. a pintar, vamos a juntarnos para pintar, ¿no? O para tocar música, o para meditar, o para hacer un círculo de mujeres, Qué bueno, sí. ¿no? Entonces, por ahí van también las cosas, ¿no? Del repaso a qué es propio para mí y qué es lo que quiero buscar, ¿no? Ahí. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Soy Almudena, ¿puedo hablar? Hola. Te has quitado el sonido, Cristina. Sí, habla Almudena, claro que sí. Hola. Bueno, pues yo, la verdad es que acabo de ser un aja, como dices tú. Yo lo llamo andas, que soy más... Resulta que por la época que estamos hablando, yo de pronto descubrí que quería ser abuela. O sea, me surgió el instinto de abuela directamente. Yo he tenido los hijos muy jóvenes y a lo mejor por eso tuve el instinto de abuela antes, no lo sé. Y coincido además en un momento que me llamó mucho la atención ser madre de día. Y de hecho empecé a estudiar además tuve la suerte de caer con gente reichiana. Yo hice toda la formación de madre de día, o sea que todo lo que me estabas contando me resuena tantísimo. Y ahora he descubierto por qué de pronto todo mi interés y toda mi intención va hacia ahí. Y a través de este tiempo que he estado, ¿no? Pues ahora 8, 10 años, no me acuerdo, ahora yo voy a cumplir 60, todo mi caminar con los niños de 0 a 3 años, el acompañarles, me ha servido para de alguna manera compensar esas carencias que tuve en mi infancia de falta de apego, bueno, todo lo que has estado tú narrando, ¿no? Mira, es que se me ponen los pelillos de punta. Estoy muy emocionada. Entonces ya te digo, ha sido como, anda, claro, pues es por eso, ¿no? Yo decía, bueno, claro, es que me ha dado el instinto de abuela, y yo creo que me lo dejaba ahí, ¿no? Y claro, cuando has referido que es una forma que también se habla de compensar todas esas carencias, ha sido lo que he estado yo trabajando conmigo misma, ¿no? El volver a revisar a los niños han sido, y son, porque sigo acompañándoles, mis grandes maestros, precisamente para poder compensar esa falta de apego. Bueno, pues lo que nos ha pasado a todos, tampoco que mis padres fueran terribles ni nada, pues hicieron lo que dices tú, cada uno lo que buenamente ha podido, ¿no? Pero esas carencias existen, ¿no? Esas carencias de falta de apego, de falta de libre movimiento, del no continuo o del muy bien, o sea, ahí hay muchas cosas, ¿no? Que es lo que nos ha ido a hacer esas creencias que nos tenemos tan instauradas. Y ha sido un tiempo de desaprender todo ese tiempo. Entonces, pues no sé, estoy muy emocionada, ¿no? Con lo que he estado contando. Ya he descubierto que he compensado todo eso, ¿no? Cuando lo has referido. Y gracias. Me encanta cuando pasan estas cosas, ¿no? Y además me Sí, encanta. además cuando has hablado de Rage, pues ya he flipado. Ya, Porque es un gran desconocido, Rage. Claro. Me Es un gran encanta desconocido. también cuando mujeres que ya están en la post, como me imagino que tú ya estás en la postmenopausia, pueden Sí, hacer este trabajo, porque de alguna manera es como entender lo que ha ido pasando de una forma inconsciente y tal, ¿no? Como poner orden, ¿no? Y honrar también a ese paso. A mí me sí, gusta mucho sí. recibirlos también. Sí, gracias. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Creo que puedo. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? sí. Ok.
Las escucho, igual me identifico muchísimo y esto que hablas, entonces digo, con razón, y me empieza, como dicen en mi país, a caer la locha, ¿no? A caer en cuenta de todo eso. Pasé el momento de la depresión terrible, de quererme tirar al piso. Duraba días sin bañarme. Mi esposo con mucha paciencia me comprendía, prácticamente me recogía del piso. Era un desdén, era una cosa que no entendía. Yo quería estar sola. Y por eso se dio. Vine a este año y medio, llevo relativamente sola. Estoy con mis hijas, pero ellas trabajan. Mi esposo está allá. Y esta distancia hizo que nosotros no, o sea, hicimos otra dinámica de relación que no habíamos vivido, y fue la adolescencia. Fue la adolescencia de la llamada, del cuchicheo, del mensaje bonito, del te espero, del ven pronto, y eso nos renovó. Entonces todo lo vas escribiendo y digo, wow, yo no sabía cuándo había entrado o no, porque bueno, como en mi cabeza estaba, me quitaron el útero, ya yo no paso por eso, y sí, pues estoy pasando todos los ciclos, y me lleno me siento yo, y me empodera, no me empodera, no me gusta esa palabra de empoderar como tal, me siento habitada, esa es la palabra, me habito, me habito, eso es, gracias Cristina. Yo Gracias. también no me gusta nada la palabra empoderamiento, porque para mí es como partir de la base de que no tenemos el poder nosotras, ¿no? A mí me gusta Claro, no, más, eso no hay que buscarlo. claro, me gusta más la capacitación, me gusta más el apropiarse, ¿no? El Sí, reapropiarse. ya. eh, pero Yo creo que ese es el sentido. Lo que pasa es que le pusieron la palabra que a mí me golpea. Esa palabra me frena, es como que me hace resistencia más bien, ¿no? En vez de ser como que de apertura, es más bien close. Pero me imagino que ahí va el significado. Bueno, somos puras creencias. Gracias, gracias. Otra preguntita. Con respecto a los símbolos, hablaste de que viene por ejemplo, diste solo el ejemplo de los símbolos judeocristianos. ¿Hay otro, vamos a andar en eso? ¿Hay algún material que podamos investigar? sí, Okay. os voy a ver, en este taller no puedo así como ahondar mucho en Claro, cada cosa porque realmente, como okay. veis, o sea, yo lo que os estoy Sí, dando no, son no. como llaves, ¿no? Os entrego las Perfecto, llaves perfecto. y vosotras abrir los cofres que queráis. Yo os voy a mandar algunas cositas para que si queréis ahondar un poquito más, Eso, perfecto, gracias. y si no, tomar un taller más específico más adelante. Para esa vamos. Ok, gracias, gracias. Okay. Pero sí, el orden simbólico hablaremos bastante de ello. A ver si nos da tiempo un poquito hoy. Así. Ok. Gracias, Cristina. ¿Alguna más? Sí, yo quería decir algo. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo también tengo 48 años. Llevo 5 o 6 años de reajustes hormonales, ya casi 2 años que no me viene la regla. Y esos 5 años, pues sí, fue ruptura con mi pareja y total, pánico a la soledad, pues toma, no quería soledad, pues. Pero bueno, bueno, no lo quería asumir, luego lo asumí, he hecho muchas cosas, un trabajo personal muy grande. Y cuando lo has dicho ahora, pues digo, ostras, pues sí, eso era lo que tenía que vivir en este momento. Y nada, y con respecto a la autonomía, pues sí, yo soy maestra de infantil y bueno, todo ese tema lo he trabajado mucho y ahora aquí en Alemania estamos trabajando con Emmy Pickler, que es una pedagoga que trabaja con los 0 a 2 años y es sobre el desarrollo de la autonomía de los niños natural. Y todo lo que has dicho pues me reafirma también y me alegra y me pone los pelos de punta. Y Es que muchas gracias. todo lo que estoy diciendo viene de ahí, viene de esa escuela. Viene de mi Sí. Pickler y de Mirta Schockler. No sé si conoces Mirta Schockler. Sí, bueno, bueno, la línea, digamos, que trabaja mucho desde el ser humano, el respeto al ser humano desde nada, ¿no? A mí me gusta mucho también, porque cuando hablaba de vínculo de apego,
por ejemplo, Emmy Pickler, para haceros así un pequeño resumen, Emmy Pickler llevaba un orfanato, que luego fue una escuela y tal, en la época de la guerra en Bulgaria, ¿sí? Budapest. Claro, se encontraron con muchísimos recién nacidos, bebés muy pequeños y tal, sin padres que tenían que atender. Entonces fueron dándose cuenta, porque no podían atender tampoco estar con ese cuerpo a cuerpo todo el rato y tal, ¿no? Pero se fueron dando cuenta que más que la cantidad de tiempo era la calidad del tiempo. La calidad que podían ser igual 10 minutos de atención plena hacia un niño, bueno, así como muy largo, ¿no? Bueno, sí, pero... Era mucho más importante que la cantidad de tiempo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, mujeres, yo he sido de la maternidad, la crianza respetuosa, bueno, toda esta ola que vino, ¿no? Creo que seguro que algunas estáis ahí también o habéis estado, en que había que llevar el niño encima, que era buenísimo, no sé qué, no sé cuántos, y me doy cuenta hoy en día que quizá hubiese estado mejor tener menos mi hija encima y más atención plena hacia ella, más que hacerla, sabes, que siguiera mi mundo, ¿no? Ahí sin estar realmente presente con ella, ¿no? Todo el tiempo. Yo, bueno, lo que he notado con respecto a la educación en España es que se interviene mucho. Se interviene mucho en la educación y en los niños y entonces, pues eso, al final no lo estamos dejando que se desarrollen como personas en esas edades, ¿no? Claro. Queremos que estén sentados, queremos que hagan cosas que no son de su edad y aquí pues se trabaja de otra manera la educación. Es más, las primeras edades es más dejarlo a su desarrollo que ya llegará el tiempo que tengan que estudiar o hacer otras cosas, pero las primeras edades pues más pues su desarrollo libre de movimiento y de... Entonces, sí, con respecto a la educación infantil en España, pues me gusta más la metodología, bueno, como aquí lo plantean, ¿no? Un poco más libre, ¿no? Pues esto ahora yo lo que hago es como coger todo eso y trasladarlo a la época del preclimaterio y ver qué podemos hacer para recuperar físicamente esa autonomía que también tenemos que trabajar a nivel de pensamiento porque ya tenemos cierta madurez y podemos, ¿no?, hacerlo. Entonces, yo necesito 3 minutos para el baño y me vuelvo aquí, ¿ok?